Fiat. La increíble historia de un fabricante de coches. Aquí han dejado su huella los príncipes de Saboya, el fascismo y sobre todo el ejército. Turín, guarnición y hoy capital del Piamonte. A mediados del siglo XIX, tras la unificación de Italia, la Casa Real se mudó de Turín a Roma y la capital del norte perdió gran parte de su identidad. La ciudad tuvo que buscar un nuevo patrón. Y a finales de 1899 lo encontró. Unos señores firmaron un acta con la que se fundaba la fábrica italiana de automóviles Torino, cuyas siglas son Fiat. En esta sala se reunió la primera junta directiva y se puso la primera piedra del nuevo emporio. A las afueras de la ciudad se levantaron naves con prensas de chapa, trenes de laminación y cadenas de montaje. Europa tenía una nueva región industrial. El fundador, Giovanni Agnelli, pertenecía a la burguesía de la ciudad. Su familia era monárquica y estaba ligada al ejército. Pronto le llamaron el rey sin corona, que en Turín decidía hasta cuándo tenían que caer las hojas de los árboles en otoño. Era un hombre reservado y aislado. Su forma de expresarse recordaba a la de Hindenburg. Era un hombre del pasado. Seguía la tradición militar. Era educado pero distante. Nunca tenía prisa, aunque concedía poco tiempo a los demás. Era muy distinto con nosotros de cómo soy yo ahora con mis sobrinos. Los tiempos han cambiado. Era un abuelo estricto, pero muy simpático. Nos ayudaba siempre que podía. Era autoritario, no como los abuelos de ahora. Tenía un gran prestigio y un gran poder. El tiempo que le dejaba la dirección de su fábrica y el cuidado de su vida personal, le gustaba pasarlo entre científicos que le explicaban el futuro. Giovanni era admirador de Henry Ford y de la organización del trabajo de Taylor. Tiempos modernos en Turín. La división del trabajo de la fábrica en ciclos de trabajo cortos se implantó muy pronto en Fiat. En esa época se consideró un progreso. La fábrica se convirtió en un campo de experimentación social. Las fábricas de Fiat eran y son sin duda un laboratorio industrial tanto para los empresarios como para los sindicatos. Ese laboratorio tenía y tiene una gran importancia para Italia. Muchos conflictos y problemas surgieron primero en Fiat y luego se extendieron a toda Italia. Fiat también fascinó a los líderes de la izquierda proletaria, puesto que enseguida los obreros de Turín gozaron de las mejores condiciones de vida del país y del derecho a participar en las decisiones de la fábrica. Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista, quiso utilizar su influencia como primera fase hacia una Italia socialista.
A Agnelli lo consideraban uno de los capitanes de la industria más valientes y decididos, un autócrata en un pequeño estado absoluto. Agnelli el viejo, el senador, el abuelo, quiso implantar, después de la Primera Guerra Mundial, una especie de votaciones que permitían a los obreros intervenir en la toma de decisiones de la empresa. Pero no lo consiguió. El socialista transformado en fascista Benito Mussolini tenía otros planes para Fiat. Quería convertir la fábrica en el templo de un régimen totalitario. Mussolini no confiaba en el burgués Agnelli y cuando no fue invitado a Turín a la inauguración de la nueva fábrica de Lingotto, se invitó él solo. Pero la entrada del duce en el imponente edificio fue un gran fracaso. Agnelli había ofrecido a sus obreros 3 posibles formas de recibir al dictador: abucheos, silencio o sabotaje. Les dejó elegir entre las 2 primeras posibilidades. Les dijo: la tercera la reprimiré con todos los medios. Cuando el duce subió al podio, solo recibió aplausos de la primera fila. Además, detrás del púlpito del orador no ponía, como había exigido Mussolini, Dux, líder del pueblo, sino solo el nombre de la fábrica. El duce consideró a Agnelli el impulsor de ese desprecio. Agnelli simplemente es demasiado viejo para ser fascista, sentenció. Y los obreros son como higos, negros por fuera y rojos por dentro. Al día siguiente la foto apareció en el periódico de Agnelli, La Stampa. El duce también intentó extender sus tentáculos sobre él. Sin embargo, La Stampa se consideraba un periódico liberal de izquierdas y hoy continúa siendo propiedad de los Agnelli. Durante el fascismo, la familia mantuvo la mayor independencia posible de la redacción. Los artículos sobre la política social en la empresa encontraban un gran eco. Agnelli intentó evitar la creación de un sindicato fascista en las fábricas de Fiat con un aumento salarial y un seguro social propio. El duce se indignó y convocó a Agnelli a Roma. Y obligó al jefe de Fiat, que necesitaba la paz social, a realizar despidos masivos. Según el duce, las fábricas de Fiat tenían demasiado personal. Pero Mussolini necesitaba a Fiat para su batalla del grano, y Agnelli le proporcionó los tractores. Nació el lema Fiat por tierra, mar y aire. Y los beneficios aumentaron gracias a los contratos del duce. Pero Agnelli seguía dándole problemas a Mussolini. Los periodistas judíos que el duce había expulsado encontraron trabajo con Agnelli, y Agnelli no despidió al tutor judío de sus hijos. Entonces Mussolini nombró redactor jefe del diario La Stampa al escritor y fascista convencido Malaparte. Malaparte escribió: Agnelli se comporta como un antifascista, creo que incluso lo es. A pesar de los ataques fascistas, Agnelli conservó la propiedad de su periódico. Al senador Agnelli se le vio muy rara vez con camisa negra. Solo se puso la camisa negra una vez cuando el duce fue a Turín, y porque le obligaron. Fue en mayo de 1939, con motivo de la inauguración de la fábrica Mirafiori de Fiat. Agnelli tuvo que organizar una gran función, esa vez con el letrero del Dux. Pero sería la única vez. El fascismo necesitaba a Fiat, y Fiat necesitaba al fascismo. Pero el hecho de que Fiat necesitara al fascismo no significaba que se identificase con él, sobre todo en las manifestaciones que tenían lugar fuera de la fábrica. La familia Agnelli se comportó de forma distinta que, por ejemplo, los Krupp. Los Krupp mantuvieron una relación íntima con Hitler, pero nunca existió esa relación entre Agnelli y Mussolini. En los últimos años de la guerra, Fiat, que había suministrado tanques y aviones a Mussolini, pero no a Hitler,
entró en contacto con los aliados para que Estados Unidos supiera con qué material estaba equipado el enemigo. Agnelli, que por razón de su edad cada vez estaba más alejado de la dirección de la empresa, cedió el mando a su mano derecha, Vittorio Valletta. Fue quien se encargó del negocio. Giovanni Agnelli tenía 84 años y su sobrino, también llamado Giovanni Agnelli, solo tenía 22, pero ya era miembro del consejo de dirección de la empresa. Al mismo tiempo, el futuro jefe de Fiat se alistó en el ejército de Estados Unidos. Emprendió un peligroso viaje a través de las líneas alemanas. Su hermana Susana le acompañó en ese viaje. Cuando mi hermano me contó que existía la posibilidad de cruzar las líneas alemanas y unirse a los aliados, me hizo mucha ilusión acompañarle. Los dos opinábamos que era lo que había que hacer. Cuando llegamos al otro lado, aunque continuaba la guerra y la pesadilla de la ocupación de Italia por los alemanes, los fascistas y los nazis, sentimos una gran sensación de liberación. Entonces, mi hermano se alistó en el ejército de Estados Unidos y partió con él a liberar el norte. La resistencia italiana, con apoyo financiero de Fiat y los Agnelli, libraba una guerra cada vez más abierta contra los alemanes y los fascistas italianos. A principios de 1945, gran parte de la fábrica de coches quedó destruida y los partisanos italianos arrestaron a Giovanni Agnelli. A pesar de su gran apoyo a la resistencia, querían someterle a juicio. En aquel momento nuestro nonno era agli arresti domiciliari. Los partisanos detuvieron al abuelo y le tuvieron bajo arresto domiciliario. Al mismo tiempo llegaron mi hermano y los libertadores estadounidenses. Pero fue un momento complicado para mi familia, porque estaba con el bando de Estados Unidos, no con el que mantenía prisionero a mi abuelo. Comenzó la hora de las depuraciones. Los obreros a las fábricas, los fascistas a la cárcel, decía la prensa comunista. Agnelli, aliado de Mussolini, fue alejado de la fábrica Fiat, igual que su mano derecha Vittorio Valletta, que había dirigido la empresa durante los últimos años de la guerra, aunque había apoyado a la resistencia italiana con dinero. Al final, al anciano Agnelli y a Valletta se les prohibió trabajar. Los trabajadores comunistas, que habían sufrido muchas bajas en la resistencia contra Mussolini, se hicieron brevemente con el control de la fábrica. Se quería hacer realidad el sueño socialista en Italia. Los políticos no comprometidos reconstruirían el país. El jefe del Partido Comunista, Palmiro Togliatti, acudió a Turín. Se trataba de quien gobernaría virtualmente Italia. Los obreros de Fiat le recibieron con gran júbilo. Italia, un país socialista bajo mandato de los trabajadores. Y en el corazón de ese país, las fábricas Fiat, gobernadas por sus obreros. La fábrica como bastión del pueblo. El Partido Comunista llegó a exigir la nacionalización de Fiat. Pero Togliatti, el jefe del partido, se negó. Creía que la reconstrucción de Italia sin Fiat y sin los Agnelli no funcionaría. Poco después se reconoció el papel de Agnelli en la resistencia. Pero la rehabilitación llegó demasiado tarde. Murió de un infarto 4 días después del anuncio. También se rehabilitó a otros miembros de la familia, por ejemplo al subdirector de Fiat, Camerana.
La depuración política nunca tuvo lugar. Poco después, se hizo público el reconocimiento del comportamiento honroso de mi padre con el Comité de Liberación y los luchadores de la resistencia, porque entonces de lo que se trataba era de salvar a Fiat. Ai partigiani, perché lì in quel momento bisognava salvare la barca della Fiat. También se retiró la condena a muerte a Valletta, que pudo regresar oficialmente a la fábrica. Pero la prensa apoyaba plenamente a los comunistas. Habían defendido las fábricas y por eso exigían salarios más altos y más influencia en la economía y la política. Obtuvieron una victoria tras otra en las elecciones regionales y locales. También fortalecieron su posición a escala nacional. Un titular del diario comunista Unità decía: la prevalencia de los socialistas comunistas ha aumentado. En Turín la victoria se celebró con una gran fiesta del 1 de mayo. Los obreros de Fiat y de muchos proveedores como Michelin salieron a la calle y se manifestaron para exhibir su nuevo poder. Los cantos de victoria izquierdista se escucharon en la Embajada de Estados Unidos en Roma, desde donde se repartía el dinero del Plan Marshall. Después de la guerra, Italia necesitaba ayuda para la reconstrucción, pero los norteamericanos pusieron condiciones. Los espectáculos comunistas de todo el país, sobre todo los de Fiat, tenían que acabar. Entonces Fiat se adaptó a la imagen del vencedor. Pero los estadounidenses querían más. A principios de los años 50 llegó a Nápoles la nueva embajadora de Estados Unidos. È per me un grande onore e un gioia parlare oggi a voi in Italia, in bella Italia, in bellissima Italia, in qualità di ambasciatrice del presidente Eisenhower. La rubia norteamericana era una ardiente luchadora en el frente de la ya comenzada Guerra Fría. Welcome, Mrs. Lewis. Fiat pronto lo notaría. La nueva embajadora pudo leer en la prensa lo que pensaba Italia del gobierno de Estados Unidos. En todas partes hubo manifestaciones contra Estados Unidos, que ya estaba lanzando bombas en Corea. En Turín, una muchedumbre se manifestó frente al consulado norteamericano. Estados Unidos anunció sus planes a la prensa. Europa tenía que reanudar la fabricación de armamento. Y Fiat también debería suministrarlo, pero sin obreros comunistas. La Guerra Fría, que se libraba en el plano internacional, provocó fuertes intervenciones de Estados Unidos, muy intensas, en los países de la OTAN. La embajadora de Estados Unidos, Claire Boothe Luce, actuó en función de ese encarnizado anticomunismo y exigió a Fiat que despidiera a todos los obreros de izquierda, comunistas y no solo comunistas. Sin esa condición, Fiat no recibiría ningún contrato militar de Estados Unidos. Tras enfrentarse a Mussolini, Valletta tuvo que lidiar con una norteamericana que también consideraba a Fiat un laboratorio social, pero de la Guerra Fría. Poco después de una visita oficial a Washington se aprobó la prohibición general de contratos militares con Italia mientras hubiera comunistas empleados en fábricas italianas. La medida se la propuso Claire Boothe Luce Eisenhower. Había solicitado un préstamo a un banco italiano. Se lo denegaron. No fue el banco, sino la embajadora quien le dio la noticia.
En Italia nunca había existido un intervencionismo extranjero semejante. Valletta reaccionó. Creó una especie de colonia de castigo en Fiat en la que metió a todos los comunistas. Confiaba en apaciguar así a los estadounidenses. C'era una famosa officina che veniva chiamata l'Officina 24. Io parlo di Mirafiori. Fue la famosa fábrica 24 de Mirafiori, Accantonati o venivano dati gli avvinazzati, donde se metía a los borrachos, los rebeldes, los que no querían trabajar o estaban siempre enfermos, los inválidos ¿Y a los rojos? y también a los rojos, porque no pensaban como los empresarios o las autoridades, a todos los que se consideraba indeseables. E furono gli anni in cui si ruppe l'unità sindacale. Al mismo tiempo se quebró la unidad sindical, porque los norteamericanos financiaron la creación de nuevos sindicatos con el fin de aislar a los comunistas y los socialistas. En Fiat se discriminó a todos los obreros que eran miembros del sindicato comunista o del Partido Comunista. Sindacali della CGIL o iscritti al Partito Comunista. La medida llevaba la firma de la embajadora de Estados Unidos. Se acercaban las siguientes elecciones de representantes sindicales y los obreros comunistas recibieron cartas de amenaza. No es solo una campaña denigratoria, era una campaña minacciosa. No se trató de una simple campaña infame, sino de verdaderas amenazas. Los obreros recibieron cartas en su casa que decían que si el marido se presentaba como candidato en la lista del sindicato comunista, su familia sufriría las consecuencias. Fiat mandó cartas a todas las familias para meterles miedo. Las amenazas surtieron efecto. Los comunistas perdieron muchos seguidores en las elecciones. La embajadora dijo que era el primer paso en la dirección adecuada y premió a Fiat con el primer contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Infine, il 27 dicembre, dopo una visita di congedo all'onorevole... Poco después regresó triunfalmente a Norteamérica. Italia se había acercado a Estados Unidos y en Fiat había una colonia de castigo para disidentes, por primera vez en una fábrica occidental. Fiat ya estaba domesticada políticamente. Comenzó el desarrollo económico y con él la prevalencia del dinero. Pero las condiciones laborales permanecieron iguales. El orden se compró con aumentos salariales. La obediencia incondicional era la mayor virtud del obrero. Era lo que se enseñaba en las escuelas de formación profesional empresarial. Aquí se formaban a los futuros líderes de la jerarquía. Dagli orari, quindi il comportamento dal mattino quando si entrava, puntuali. Estaba todo regulado. No se podía llegar tarde. Había que llevar siempre ropa de trabajo en la fábrica. También se regulaba el aspecto, el pelo, la higiene personal, el orden. Todo se controlaba y se vigilaba. La formación abría el paso hacia arriba a los simples trabajadores, pero se les exigía la aceptación incondicional del orden establecido. Io sono entrato nel 1962, in un'epoca in cui... Yo entré en Fiat en 1962, cuando todavía era una fábrica de los años 30, 40 y 50. Una empresa monolítica, basada en un principio jerárquico, cuyo modelo más importante era el ejército. El último presidente, el abogado Agnelli, se había inspirado durante muchos años en la cultura de la Casa Real de Saboya. Los conceptos que manejábamos, unidad, mando, subordinación, eran todos términos militares. No, erano tutti temi che discendevano un po' dal linguaggio militare. El espíritu militar reinaba en la fábrica. También era amo y señor el principio del taylorismo. El cronómetro que medía el tiempo de cada obrero marcaba el ritmo. La disciplina militar no se consideraba desfasada.
Los años 50 trajeron prosperidad material para todos y un desarrollo inusitado. Fiat fabricó 2 modelos de culto. De sus naves salieron el 500 y el 600, 2 coches pequeños para el inicio del milagro económico europeo. La 600 era una vera automóvil, una vera automóvil. El 600 era un coche de verdad. Un coche de verdad. Y como tal, un lujo. Mi primer coche se llamaba Celestina, porque era azul cielo. El domingo era el día que se lavaba el coche. Cada miembro de la familia tenía su cometido. Yo lavaba la mayor parte. Mi mujer limpiaba las ruedas y mi hija las partes de cromo. Y por la tarde lo metíamos en el garaje. En pocos años la producción de Fiat creció de 6.000 a 180.000 coches. Pero el aumento se produjo con puros criterios de cantidad. El lujo se convirtió en símbolo del éxito que todos querían tener, también los políticos, que construyeron carreteras para Fiat. Nadie pensaba en otros medios de transporte, tampoco en otros métodos de organización del trabajo. Fue un boom extraordinario. Pero la organización del trabajo no cambió nada. La pequeña pirámide solo se hizo grande. En la cúspide se hallaba Vittorio Valletta, un patriarca que se granjeaba la obediencia de sus obreros con guarderías, clubes deportivos, centros de vacaciones, de salud y para jubilados. Era una política paternalista, con colonias de vacaciones Fiat. Hacíamos peregrinajes con Fiat. Aseguradoras Fiat. Teníamos 48 hoteles en Lourdes. Y cafés Fiat. Lo hacíamos todos nosotros. También teníamos sacerdotes de Fiat. Todo era Fiat. Toda la ciudad era de Fiat. Como contraprestación, Fiat exigía la subordinación de los distintos estamentos de trabajadores. Además, con sus altos salarios podían comprar coches Fiat, pero la monotonía del trabajo llegó a su cima. En las naves de la fábrica triunfaba la arrogancia de la organización, en la que la persona no tenía cabida. Era un simple peón en el ajedrez del sistema. Pero el sistema conservaba un enorme prestigio. Había proporcionado a Fiat grandes éxitos en la exportación. Rusia quiso modernizar su producción de automóviles. Y los obreros de Turín leyeron en la prensa que el enemigo de clase capitalista le iba a ayudar. En 1966, Vittorio Valletta y el ministro de Industria ruso firmaron un acuerdo para la construcción de una fábrica de automóviles completa en Togliattigrad, y Fiat sería su gestor. Tras ello se encontraba Giovanni Agnelli, sobrino del fundador de Fiat, que en pocas semanas asumiría el mando de la empresa. Con la salida de Valletta comenzó una nueva era. El autócrata al que todos tenían que decir sí a todo dejó una estructura centralizada con octogenarios en la dirección de la empresa y sexagenarios y septuagenarios en los mandos intermedios. Pero ante sus puertas el otoño caliente de 1968 conquistó las calles. Casi al mismo tiempo que el otoño caliente llegaron los Agnelli, con otros conceptos de organización. Implantaron en la fábrica otra cultura, con otras relaciones, y terminaron con el modelo vigente y con un tipo concreto de organización del trabajo. Pero la oposición contra el nuevo jefe fue grande. El periódico comunista Unità escribió:
Solo ha heredado el dinero de su abuelo. Da la impresión de ser un rey vago con debilidad por la dolce vita, sin vocación de empresario. Mi hermano era un hombre extraordinario, simpático, guapo, inteligente y fuera de lo común. Sobre todo, nunca era arrogante. Era increíblemente educado. Siempre he intentado inculcar a mis hijos y a mis sobrinos que el 50% del éxito de mi hermano se debía a su magnífica educación. Era amable y cortés con todo el mundo. Nunca le vi tratar mal a nadie. Siempre se comportaba de manera correctísima con todo el mundo. Su debilidad por la dolce vita era famosa en todo el mundo, pero Giovanni Agnelli, el joven, sería una excepción. Nuestro abuelo siempre decía que sabía que tarde o temprano se haría cargo de la dirección de la empresa. Tal vez tuvo que hacerlo antes de lo que deseaba, pero creo que se alegró y no lo consideró una carga. Giovanni Agnelli quiso transformar cuanto antes el cuartel que era Fiat en un grupo industrial moderno. Su hermano Umberto le ayudó. El problema de la estructura de Fiat era muy importante para los Agnelli. Y la reestructuración comenzó enseguida, no solo en Fiat Auto. Encontraron oposición no solo en los mandos intermedios e inferiores, sino también en los sindicatos. La Fiat intraprese in ritardo. Fiat tenía un atraso que quería superar. Y los sindicatos plantearon dificultades al proceso de cambio de etapa, porque supuso realmente un cambio de era. En mayo del 68, en las calles del norte de Italia se había cuestionado el sistema de clase dominante. Pero en el sur de Italia, Fiat conservaba el aura de prosperidad. En el sur, siempre pensábamos que en el norte todo era mejor. Los primeros televisores nos mostraban imágenes de lo maravilloso que era todo allí. Pero en realidad no era tan idílico como parecía. En cada tren con dirección norte llegaban inmigrantes de Sicilia y Calabria. Habían perdido la esperanza en la política y el desarrollo económico del sur. Les aguardaban agitadores de izquierdas como Alberto Franceschini, de las Brigadas Rojas, que denunciaban abiertamente la explotación de Fiat. Les alquilaban camas por horas. 8 horas después tenían que levantarse y llegaba otro que ocupaba su lugar entre las sábanas. Pero en el norte ofrecían salarios altos y coches propios. Lo habían visto por la tele. Existía una idea que ya no existe. Creían en un futuro mejor, pensaban que todo sería mejor. La ciudad a la que llegaban les parecía hostil. Tal vez por eso enseguida se rebelaban. La segunda oleada de inmigrantes no se lo tragó todo. Se organizó en sindicatos y ya no se conformó con tener trabajo. Quiso una vivienda, poder llevarse a su familia a Turín y unas condiciones de vida aceptables. Las fábricas, pero también la aristocracia obrera del norte, les habían reservado los peores trabajos. Los talleres de pintura y carrocería se convirtieron enseguida en el centro de la rebelión. Nos colocaban unos frente a otros. No solo pintábamos coches, también nos salpicábamos de pintura unos a otros. Salíamos de allí pintados de colores, con pintura en los ojos y las orejas. Esas condiciones de trabajo fueron las que despertaron mi conciencia política. Los sindicatos se dieron cuenta de la situación demasiado tarde. Grupos izquierdistas absorbieron a los recién llegados. El laboratorio social que había sido Fiat se trasladó frente a las puertas de la fábrica. Los sindicatos y los empresarios sufrieron un brusco despertar.
Durante el otoño caliente yo era jefe de personal de la fábrica de carrocería. Nos pudimos imaginar lo que pasaba. Eran formas de lucha obrera completamente innovadoras en comparación con otras protestas más tradicionales, como las huelgas. Era un laboratorio social. Cada día se descubría una huelga nueva. Yo conté 36 tipos de huelgas. Hubo protestas que llegaron al sabotaje. Por ejemplo, había pistolas de pintar que no funcionaban. Y no era casualidad. Las manipulábamos para paralizar la cadena de montaje. Y eso permitía a los obreros salir a respirar un poco de aire fresco. Al mismo tiempo empezaron a funcionar las cadenas de montaje rusas en Togliattigrad. Eran una copia exacta de la fábrica de Turín. Mientras los obreros de Fiat de Turín comenzaban una larga huelga contra ese sistema de trabajo, los obreros rusos experimentaban por primera vez el taylorismo más exigente y el reparto del trabajo de Henry Ford llevado hasta extremos exagerados. Rusia exigía que en Togliattigrad se cumpliera el mismo ritmo de trabajo que se rechazaba en Italia. Togliattigrad se había construido según el modelo de la fábrica Mirafiori de Fiat. En ese modelo no había cabida para los sindicatos ni los representantes de los obreros rusos. Recuerdo que una delegación de obreros de Fiat de Turín descubrió que en la Unión Soviética las condiciones de trabajo eran muchísimo peores que las que habían conseguido los sindicatos en Italia. Habíamos ido a la huelga para tener mejores condiciones de trabajo. No nos podían decir que nos pagarían más dinero y el resto se quedaría igual. También el periódico de Agnelli, La Stampa, informaba casi a diario sobre esas huelgas cada vez más duras y esos cambios de opinión. Duraron casi 10 años porque Fiat no quiso darse cuenta de que los obreros ya no aceptaban el modelo de éxito del pasado. Fue un fenómeno que sorprendió a todos, porque afectaba a un modelo que funcionaba. Salíamos a la calle a mirar a los huelguistas, porque nos parecía algo inaudito. Recuerdo que los jefes se reunían delante de la puerta 7 para verles, o los miraban desde las ventanas de sus despachos. Yo entonces era camarero, y servía café a los obreros, y hubo una huelga para pedir que les sirviésemos también galletas. Entonces nos dimos cuenta de que la situación era muy complicada. A lo largo de los años 70 el movimiento se radicalizó cada vez más. Los sindicatos perdieron el control. Los grupos de extrema izquierda convirtieron Fiat en un laboratorio para otra sociedad. Los ataques iban dirigidos casi siempre a los mandos inferiores. No hacíamos daño a los pequeños jefes, solo les quemábamos los coches. Con los años, pasamos a quemar coches de todas las marcas. Las primeras generaciones de las Brigadas Rojas, como Curcio o Franceschini, gozaban de nuestras simpatías, porque atacaban a los jefecillos y a los enlaces sindicales que nos trataban mal. Las Brigadas Rojas tenían muy buena imagen entre los obreros. A los obreros que se oponían a las presiones les quemaban el coche. Les obligábamos a ser solidarios por las buenas, pero también por las malas. En una fábrica no podías sobrevivir cuando te acusaban de ser traidor a tus compañeros. Nos gustaba combatir a los piquetes. Poco después fue secuestrado el jefe de personal de la fábrica de carrocerías de Fiat. Fiat había anunciado el despido de 300 huelguistas especialmente activos. Nuestra primera gran acción en Fiat fue el secuestro del jefe de personal de la fábrica de carrocería en diciembre de 1973. Duró una semana y a cambio de su liberación exigimos la contratación de los 300 despedidos.
Fiat anuló el despido y el jefe de personal fue liberado, pero las huelgas continuaron. Al mismo tiempo se arrestó a la cúpula de las Brigadas Rojas y entre ellos a Alberto Franceschini. Les juzgaron en Turín. Hasta entonces no había habido ningún muerto. Pero entonces fue asesinado el subdirector de la estampa. La segunda generación de las Brigadas Rojas se dio a conocer en 1977 con ese crimen. Con ese asesinato comenzaron los años de plomo. Ya no se trataba de sabotajes de la cadena de montaje, sino de terrorismo. Había empezado en Fiat, pero un año después afectó a la política. Las Brigadas Rojas asesinaron a Aldo Moro, jefe del Partido Cristiano-Demócrata. Los obreros de Fiat ya no respaldaron esa forma de presión política. Los medios ilustraron el terrorismo que también afectó a Fiat. Sabotajes, incendios y destrucción de maquinaria. Los daños fueron millonarios. La producción de coches quedó paralizada. Sembré el caos durante más de 10 años. Hice huelgas de todo tipo y la mitad tuvieron éxito. A principios de 1980, Fiat decidió tomar la iniciativa. La producción de coches estaba en caída libre, pero las medidas escogidas fueron contraproducentes. En junio de 1980, Umberto Agnelli declaró en una entrevista que iba a despedir a 15.000 personas. Para Turín fue un trauma. Fiat siempre había sido una empresa en expansión y siempre había contratado, nunca despedido. Fue una declaración de guerra. Los obreros volvieron a la huelga. Se acabaron las vacaciones de verano. La lucha de los obreros duró 35 días. El Partido Comunista también se dio cuenta de su pérdida de influencia. Su jefe, Enrico Berlinguer, acudió a Fiat. Sabía que quien mandaba en Fiat jugaba en la primera liga de la política. Los grupos radicales llevaban demasiado tiempo dándole problemas en ese escenario y necesitaba un éxito visible. Ora, dopo la venuta di Berlinguer, il giorno dopo la Fiat, rendendosi conto... Tras la visita de Berlinguer, la dirección de Fiat se dio cuenta de que estaba aislada de la opinión pública de Turín en relación a los despidos. Cambió de estrategia, anuló los despidos y los transformó en reducción de jornada para 23.000 obreros. 23.000 lavoratori. Lì il movimento sindacale commette un errore perché en ese momento los sindicatos cometieron un error. Se opusieron a la reducción de jornada de 23.000 obreros igual que se habían opuesto a los 15.000 despidos. Pero la reducción de jornada no es un despido, y la ciudad y parte de los trabajadores se distanciaron de ellos. Y Fiat consiguió organizar la famosa marcha de los llamados 40.000. 40.000 empleados, mandos inferiores, pero también muchos obreros, salieron a la calle. Querían salvar sus puestos de trabajo y acabar con la década de caos. Los que querían hacer política social en Fiat sufrieron una grave derrota. La ganadora fue Fiat, pero ¿fue realmente una victoria? La nuestra sensación es que era dopo la marcha de 40.000, ¿no? Nuestra impresión fue que después de la marcha de los 40.000 se restablecieron los elementos jerárquicos que habían caracterizado a Fiat en los años anteriores. Cuando se gana, ¿qué se hace? Se implanta el modelo que ha ganado al otro, porque era el único modelo que se conocía. Pero ese modelo se racionalizó. Los robots sustituyeron a los obreros. El laboratorio social que había sido Fiat durante décadas se trasladó a otra parte, a Volvo o a Daimler-Benz. Los bancos intervinieron en el saneamiento del emporio de los Agnelli. Cesare Romiti, un experto en finanzas, se hizo cargo de la empresa y se convirtió en la primera víctima política de Fiat.
Comenzaron en Milán los grandes juicios por corrupción. De Benedetti, el jefe de Olivetti, fue uno de los primeros en declarar que había conseguido grandes contratos estatales a cambio del pago de astronómicos sobornos. El fiscal Antonio Di Pietro acusó el estamento político al completo. Bettino Craxi y el Partido Socialista, pero también el cristianodemócrata Giulio Andreotti, se hundieron en el pantano de la corrupción. En el Parlamento les llamaron ladri, ladrones. Bettino Craxi, al que la gente arrojaba monedas, huyó de la justicia y se fugó a Túnez. El jefe de Fiat, Romiti, se quedó en Turín y fue condenado por corrupción. Contra los Agnelli no existían pruebas de corrupción. Umberto Agnelli, el hermano menor, quiso desprenderse de la empresa deficitaria, pero Giovanni Agnelli, que cada vez estaba más involucrado en la gestión, lo impidió. A finales de los años 90, el patriarca dio en la diana. Con motivo de su 80º cumpleaños, la prensa informó de una gran operación. 2 altos ejecutivos de Estados Unidos habían acudido a Turín. Ha llegado el día de la alianza. Un contrato con General Motors. Fiat se casa con General Motors. La dinastía Agnelli entra en el mercado global. Miedo a las puertas de la mayor fábrica de coches de Europa. Adiós al siglo de los obreros. En la industria del automóvil mundial hay 3 capitales: Detroit, Stuttgart y Turín. Turín es la capital del grupo Fiat Auto, que unido a General Motors solo puede ganar. Se produjo un intercambio de acciones. Agnelli recibió el 5% de General Motors y cedió el 20% de Fiat. La decisión sembró la polémica. En Turín estaban todos contra todos. C'erano conflitti interni, dirigenti che si litigavano fra di loro. Hubo conflictos internos, entre ejecutivos enfrentados unos a otros, entre la administración Fiat y el ayuntamiento de la ciudad, el alcalde, el arzobispo y el cardenal criticaron a la familia Agnelli. Fue como las plagas de Egipto. En plena crisis se produjo la noticia de la muerte de Agnelli. Salió de escena 2 años después del gran golpe. Muchos obreros le rindieron un último homenaje, tal vez porque consideraban que no les había sacrificado a General Motors en aras de la productividad, sino para conservar la independencia de Fiat. Quando è morto l'avvocato Agnelli, come per magia, perché questi sono fenomeni dell'antropologia antica quasi. Cuando murió el abogado Agnelli, fue como un milagro de la historia antigua. Cesaron todas las disputas. Se produjo el fenómeno de la reconciliación general. Y tras la reconciliación, todos se pusieron a trabajar. En cierto modo, se puede explicar por la figura carismática de Agnelli. También tuvo la suerte, si puede decirse así, de haber estado enfermo durante los años más críticos de Fiat. Essere malato negli anni più, diciamo, critici della Fiat, dopo ha avuto quella trasformazione. La transformación de la situación tuvo algo de mítico e irracional. Al morir Agnelli recuperó el carisma que había perdido en sus últimos años. Pocos días después se hizo público que Umberto Agnelli asumía el mando de la empresa. Ya no quería desprenderse de la división automovilística de la empresa. Todo lo contrario. Fiat volvía a ser lo que había sido, una empresa por tierra, mar y aire. Todo lo que funcionaba con motor sería, como había sido antes, el núcleo del negocio del futuro. ¿Pero vivirá Fiat ese futuro como empresa independiente? Fino a ieri, anzi l'azienda, fino a vissuto l'avvocato, penso che il dottor Agnelli abbia idee molto diverse. Giovanni Agnelli pensó que era imperativa la unión entre fabricantes, aunque Umberto no opinase lo mismo. Sin ella no se puede sobrevivir en el mercado. El número de fabricantes independientes que resisten a la presión cada vez es menor.
Ha pasado de 22 a 7 y pronto solo serán 5. Puede que Fiat sea uno de ellos, o no. Pero como dijo Agnelli, el futuro, la supervivencia de Fiat solo se puede garantizar mediante la unión con otros fabricantes. La historia de la fabricación de coches, con la reducción de 25 a 5 fabricantes, ha demostrado que es un proceso irreversible.